Hola, Diana. Hola, Suri. Hola Roger, ¿cómo estás? Ya estamos en vivo. Ya. Buenas tardes, chicos de RY. Bueno, bienvenidos a la transmisión de los miércoles, un día más en la cual nosotros vamos a poder compartir acerca de la palabra de Dios a través de lo que Él nos enseña a través de su palabra. Bueno, a mí ya me conocen, mi nombre es Roger Smith, eh, soy de la Iglesia Gracia Urbana, y a Suri también ya la conocen porque nos ha estado acompañando en varias transmisiones en Reforma YouTube. Así que le voy a dar el pase a Suri si es que quiere decir unas palabras o quizás dar su cherry, porque ella también tiene un live los días martes a las 7:30, así que tienes todo libre para explayarte, Suri. No, pues hola, por fin pudimos conectarnos después de 40 minutos. Estamos aquí corriendo. Yo, si me ven, estoy en una oficina de unos amigos que me prestaron el lugar para transmitir porque llevo toda la semana sin internet. Ha sido una odisea, pero bueno, aquí estamos. Gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, Roger lo dijo, tengo una plataforma de lives todos los martes a las 7:30 de la noche. A través de Surizada ICB, me pueden buscar ahí en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, bueno, por donde sea, me pueden buscar como Surizada ICB. Y todos los martes estamos tratando una temática diferente relacionada con el sufrimiento que tenemos como personas aquí en la Tierra. Entonces los invito a que se conecten. Este martes vamos a tener una invitada desde Guatemala que se llama Aisha de López y vamos a estar hablando de cómo servir a los que sufren. Así que no se lo pierdan. Sí, y bueno, hoy día nos ha tocado dar un tema muy especial y muy importante, creo yo, para los cristianos. Bueno, pero antes de eso quiero que cierren sus vistas y oremos un momento. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los inconvenientes, aquí estamos, Señor, con el único deseo y propósito de que tu palabra sea expuesta y de que cada uno de nosotros podamos entender un poquito más y en nuestros corazones se pueda encender ese fuego, ese amor, Señor, por ir y anunciar tu palabra, por que cada día de nuestra vida nosotros compartamos de ti, ya sea en cualquier lugar donde nos encontremos, ya sea en medio de esta pandemia en la cual nos encontramos. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que todo lo que se hable sea para edificación de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Suri, Um, el tema de hoy es algo súper que creo que lo hemos hablado también un par de veces. Se trata del evangelio y la evangelización. Es muy, creo que para los cristianos o para las personas que han visitado una iglesia, eh, lo han hecho prácticamente por esto, porque han sido captados por medio de esto, por el evangelismo. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti el evangelio? ¿Qué es para ti? Compártenos un poco, por favor. bueno, decir qué es para mí el Evangelio o qué es para X persona el Evangelio creo que sería demasiado subjetivo y pues resulta que en el Evangelio no tenemos subjetividad, sino que tenemos una objetividad que nos la da la Biblia. Entonces, pues, ¿qué es el Evangelio? Pues, qué mejor que la Biblia nos lo responda, ¿sí? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero la Biblia es la verdad. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por vuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria La gloria por los por siglos los... de los siglos. Amén. Así que, ¿qué es el Evangelio? Yo lo resumo de una manera cortica, muy como lo hizo el apóstol Pablo. Eh, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. Para mí ese es el Evangelio, todo el Evangelio trata de Cristo, no hay nada que podamos hablar en el Evangelio que no se refiere a Cristo, así que nuestro Evangelio es Cristo y la historia de salvación a través de él. Claro, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con personas o quizás nuestros amigos? ¿O no te ha pasado que cuando quizás en algún momento tú con un grupo de personas saliste a evangelizar a las personas y te,
te decían algo como que tú te quedabas, wow, no sabías qué decir. Por ejemplo, ¿cómo decir que lo que tú predicas o lo que tú crees es el evangelio y no es, por ejemplo, practicar un yoga o no es quizás ir a otras religiones, sino que como tú dices, no, esto realmente lo que está en la Biblia es la verdadera palabra de Dios y yo creo en esto y ¿cómo defenderías eso? ¿Sí Hola, escuchas? volvimos. Hola. ¿Sí escuchas? Hola. Sí, ya te escucho. Ya. Bueno, ¿Me seguimos puedes con... repetir la pregunta, por favor, que estabas diciendo Sí. ahorita que se cortó? Ajá, exacto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú tienes un amigo que dice, ya, tú me dices esto, de que para ti el Evangelio es esto, pero ¿por qué yo debo creerlo? ¿O qué puedes hacer tú para yo convencerme? ¿Qué harías al respecto? Ok, bueno, primero tener claro que yo no soy quien convence, Ujú. ¿sí? Por más palabras sabias y por más Biblia que yo sepa, yo no soy la que convenzo, ¿sí? Romanos Exacto. dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, mi tarea, Martín Lutero dijo, nuestra tarea es llevar la palabra de Dios al oído de las personas y Dios llevará esa palabra del oído de los corazones. Entonces, nosotros predicamos el Evangelio. Si predicamos un Evangelio deforme, un Evangelio que no está regido a las escrituras, pues estamos pecando, ¿sí? Y estamos siendo terribles, estamos diciendo herejías. Pero si nos volvemos al centro de la Biblia y volvemos al centro del Evangelio, que es la palabra, entonces podemos descansar en que nosotros predicamos el Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que trae convencimiento, no nosotros. ¿Qué le diría yo a esa persona? ¿Qué dice uno cuando está evangelizando, no? A veces cometemos muchos errores cuando evangelizamos y es creer que la persona es el centro del Evangelio. Como Dios quiere, solo Dios quiere bendecirte, solo Dios quiere prosperarte y muchas iglesias han caído o hemos caído, porque yo también lo he hecho, en decir solamente eso, pero la verdad del Evangelio, como lo acabamos de leer, es que Cristo murió por nosotros y nos rescató del castigo eterno. ¿Y qué mayor bendición que esa? ¿Qué mejor prosperidad que la prosperidad del alma? Entonces, ¿qué le podríamos decir a las personas? Oye, Cristo murió por ti, Jesús te ama. Hay un plan de salvación que Dios quiere hacer a través de ti, que quiere hacer hacia ti. Te quiere ofrecer gracia y te quiere ofrecer salvación. Entonces, y descansar en que yo no soy la persona que hace la obra, no tengo ese poder. Exacto. Bueno, partimos a la segunda pregunta y sería, ¿qué es la evangelización? O, ¿Qué es la evangelización? Bueno, la evangelización viene del verbo evangelizar. No, la evangelización simplemente es llevar la palabra de Dios a donde podamos llevarla. Y como el nombre lo dice, es evangelización, o sea, del evangelio de Cristo. Pablo dijo, ahí mismo en el versículo, en el versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, o sea, no hay otro evangelio. O sea, que la evangelización tiene que ver en hablar el evangelio. ¿Sí me hago entender o lo dijo muy enredado? sí, sí. Hace unos días estábamos hablando y tú me enviaste una foto, me mostraste una foto y donde estabas ahí con una niña y tú estabas disfrazada. Y te dije algo muy que me que wow, me impactó bastante porque es algo que me chocó a mí y me tocó bastante, muy profundo porque son cosas que nosotros, bueno, particularmente cuando comencé a ir a la iglesia, pude experimentar eso y pude hacerlo. Sentí ese amor, esa pasión por ir y compartir acerca de la palabra de Dios a las otras personas. Que como así yo había sido alcanzado, otras personas también podrían ser alcanzadas. Entonces yo dije, wow, y te dije algo que me estaba pasando allí. Y es en cómo poder utilizar eso, cómo hacer que nosotros podamos... ¿Estás bien?
cómo usar quizás esas pautas o esos medios para poder llegar a las personas. Por ejemplo, ¿quiénes deberíamos estar comprometidos en la labor evangelizadora o misionera? ¿Tú crees que la persona que llega a la iglesia puede iniciar un proceso de incluso ir y evangelizar o solo está hecha para los pastores, para los líderes? Eso. Aquí estoy de nuevo, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Qué pena, el internet está terrible. Riámonos porque no vamos a llorar, riámonos, tranquilo. Ya, qué pena a todos nuestros amigos que nos están viendo. Sí, estoy también luchando con eso. Y Bueno, ahora sí, repite una pregunta rápidamente. ya, te decía, ¿quiénes crees que deberían estar involucrados en la evangelización? Esto es quizás solo para los pastores, quizás para el líder de jóvenes, para los diáconos, o, o para quiénes está dirigido esto, del evangelizar a las personas. Creo que es algo que para muchos es muy común, pero hay muchas personas que no conocen o que tienen incluso todavía este cliché de que no, eso es tarea del pastor o de los líderes o de los que están metidos más en la iglesia. Yo solo me dedico a asistir un domingo o un sábado y ya. ¿Sí escuchas? Ya, mira, vamos a Bueno, te voy a escribir. contestar, ok, sí, te voy a contestar la pregunta rápidamente. Jesús fue muy claro cuando nos dejó la gran comisión. La gran comisión es vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, en otras palabras se podría decir vayan por todo el mundo y evangelicen, ¿sí? Ujú. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. En la iglesia primitiva es que unos son líderes sobre otros, sino que Jesús dejó esa tarea a la iglesia en general. En Hechos 2, en Hechos capítulo 1, dice, da la invitación a toda la iglesia, ¿no? O a todos los que en ese momento eran creyentes. Así que el llamado a evangelizar no es un llamado del pastor, no es un llamado de los líderes, es un llamado a todo creyente, porque ¿cómo nos quedaríamos nosotros sin compartir esa gracia tan enorme y ese mensaje de salvación y de buenas nuevas que hemos recibido? Se fue otra vez. Bueno, creo que me están viendo, ahora creo que se fue Roger. Eh, qué locura esto de los likes, pero estrategias para evangelizar tenemos muchas. Pablo aquí en Gálatas sigue hablando acerca del evangelio y acerca del evangelismo, acerca de todo esto. Y en el versículo 10, estamos estudiando Gálatas capítulo 1, dice, eh, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de ayudar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería ser siervo de Cristo. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en la contradicción de, bueno, tengo que predicar el Evangelio, pero quiero hacerlo porque quiero agradar o quiero que mi método de predicar el Evangelio sea cómodo para la gente. Realmente el verdadero Evangelio de Jesucristo es incómodo. El verdadero evangelio a la luz de la palabra no es un evangelio que, que traiga esa felicidad de estar, no sé, la felicidad tipo propaganda de Coca-Cola, sino más bien es un gozo permanente de saber que nuestra esperanza está en Cristo. Entonces, cuando deformamos tanto el evangelio para que los métodos evangelísticos o los métodos para evangelizar agraden a la gente, quizás estamos dejando de agradar al más importante y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el Evangelio es para que el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, sea extendida a todas las naciones y que gracias a tantos hombres y mujeres que a través de la historia de la iglesia han
seguido ese llamado y han obedecido la voz de Dios al respecto, es que hoy nosotros en Colombia, en Perú, podemos tener iglesias. Llamado a compartir la palabra y a veces, yo sé que a veces compartir el evangelio, como es el evangelio, no es tan fácil. Y no es tan fácil a nuestros amigos, no es tan fácil a nuestra familia, pero el evangelio es el único que tiene poder de transformar vidas. Muchas veces contamos mucho nuestro testimonio y eso es bueno porque nos ayuda a levantar la fe y el ánimo de las personas, pero realmente nuestro testimonio no tiene el poder de cambiar vidas. Está bien para nutrir la fe y de hecho yo lo hago, por ejemplo, en los espacios de lives que hago. Siempre busco personas que tengan un testimonio y que el Señor los haya tratado en la temática del live, pero más importante que el testimonio de la persona es la palabra de Dios. Dice, Pablo le escribió a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para instruir, es útil para redarguir y ella penetra hasta lo más profundo del corazón. Así que si tú quieres darle un regalo a alguien enorme, dale el evangelio, predica las buenas nuevas, no predicas filosofía de hombres. Desde la iglesia primitiva, muchas personas predicaban filosofía de hombres. Y eso, aquí Pablo es claro, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y recalca, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Por eso la importancia de nosotros como cristianos siempre ir a la palabra, ir a la Biblia, ir a escudriñar el texto bíblico y de ahí sacar la vida que es la palabra de Dios para poder compartirla a otros. Entonces, pues, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacer. Ahí está el live abierto, aquí el chat abierto para preguntas. Yo tengo aquí el chat en la mano. Entonces, las disculpas del caso por las fallas de internet. El mensaje del evangelio no será detenido. Amén. El mensaje del evangelio ha sido el mensaje más atacado a través de la historia de la humanidad, pero gloria a Dios, siempre la palabra vence, porque la palabra es poderosa. Amén. Entonces, si tienen algunas preguntas, abrimos el tiempo de preguntas y retomamos. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo vino a la tierra a hacerse un hombre como nosotros, a morir por nuestros pecados y a resucitar. Si Cristo no hubiese resucitado, bien lo dijo el apóstol Pablo, vana sería nuestra predicación. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Rosa María Manrique. Ella dice, cuando dice que le seamos sus testigos, ¿a qué se refería Jesús? Uy, bueno, si vamos a la palabra original de testigos, o sea, al griego original, esa palabra significa mártires. Y el versículo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa fue una palabra que Jesús le dio a los discípulos antes de que él ascendiera al cielo. Y esa era una palabra que él dio a la iglesia primitiva y dice, recibiréis poder, que no es el poder que quizás hemos visto en las películas de Marvel y Hollywood, sino poder traduce capacidad. Entonces, pero recibirán la capacidad de ser mártires. Y si examinamos a todos los discípulos que estaban en ese momento, incluso pues metiendo ahí a Esteban, todos murieron como mártires, porque el precio de predicar la fe, el precio de predicar el evangelio, no es barato para nosotros. Entonces, Dios, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los capacitó para que ellos fueran mártires, para que ellos murieran por la fe. Y mira, Hechos es un libro espectacular y narra cómo el evangelio fue expandido a través de la iglesia primitiva y ellos estaban en persecución, ellos estaban
en un momento difícil para la iglesia. La iglesia estaba iniciando y estaba siendo terriblemente perseguida. Y la oración de los apóstoles, Señor, danos de nuevo, danos fortaleza, danos esa pasión para predicar tu evangelio. Y creo que esa es la oración que deberíamos copiarnos nosotros en estos días. Señor, danos de nuevo para que en medio de este mundo que sufre, este mundo que vive lejos de ti, este mundo en el que a veces nosotros somos criticados por predicar el evangelio, danos de nuevo, danos pasión para predicar el evangelio. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más. De nuevo, muchas gracias, Pastor Carlos, Pastor Mega, a Roger, a todo su equipo, a todo el equipo de liderazgo de la Iglesia Gracia Urbana por invitarme. Y gloria a Dios porque el Evangelio está siendo predicado y es emocionante ver porque aun cuando por Facebook y todos los martes a las 7:30 estaremos ahí conectados haciendo lives. El próximo martes es cómo servir a los que sufren con Aisha de López. Así que no sé si tiene más preguntas. Roger, muchas gracias. Espero que al menos estés viendo la transmisión que quedé haciendo sola. Y bueno, que el Señor los bendiga y que su palabra sea predicada.